Buenos días, mi nombre es Mabel Mingorance y soy responsable del Departamento Técnico de Freshuelva. En el marco que nos brinda Fruit Attraction Live Connect, queremos celebrar una webinar del foro Freshuelva Partner, en el que nuestra empresa partner asociada, Belsan, dedicada a la investigación, diseño y producción de soluciones biotecnológicas, nos va a hablar sobre los resultados de la investigación llevada a cabo en el sistema de defensa de las plantas y su rizosfera. Esperamos que sea de vuestro interés. Gracias. Fruto de más de 20 años de experiencia en el sector y de innovación constante, en Belsan disponemos de una gran variedad de productos, garantizando los requerimientos nutricionales necesarios para todas las etapas y tipos de cultivos con altos rendimientos y productividades. En Belsan somos una empresa orientada al cliente y, como tal, el foco de nuestra I+D Maíz es satisfacer las demandas del mercado y dar soluciones a sus principales problemas. Nuestro departamento de investigación y desarrollo y producción pueden desarrollar productos y procesos a medida, adecuados a las complejas demandas del mercado, ya que por nuestra experiencia sabemos que ciertos mercados requieren de productos y técnicas de producción específicas. La I+D Maíz es uno de los pilares de Belsan. Por ello estamos impulsando proyectos y creación de nuevos departamentos que impulsen la sostenibilidad a través de nuevas líneas de desarrollo de producción. Queremos que dichas tecnologías estén al conocimiento y servicio del agricultor. Por ello, tenemos y disponemos de expertos en campo que ayudan en el manejo de los mismos para una mayor optimización y un aumento de la rentabilidad de los agricultores en cada uso. A continuación, mi compañero David Castro hará una breve presentación de los diferentes desarrollos e investigación que estamos llevando a cabo en el Departamento de Microbiología. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Castro y voy a hablar de parte de la empresa Belsa en cuanto a la investigación que llevamos a cabo en el Departamento de Microbiología de la rizosfera. Debido a la necesidad de incrementar la producción en los sistemas de cultivo tradicionales, se han utilizado compuestos contaminantes que pueden hacer desaparecer las bacterias u otros microorganismos del suelo, alterando el ecosistema y trayendo como consecuencia eh, el incremento de la sensibilidad de las plantas frente a patógenos. En la actualidad existen restricciones gubernamentales, así como un rechazo generalizado por parte de los consumidores a la utilización de compuestos que se han demostrado tóxicos para los seres vivos. Y existe una creciente demanda de búsqueda de compuestos que sean de bajo residuo, ecológicos y que no dañen o respeten la relación beneficiosa microorganismo-planta. Es por ello que en Belsan estamos buscando soluciones de este tipo y estamos desarrollando productos con principios biológicos activos, como bacterias, hongos o nemátodos, que forman parte de la microbiota del suelo y que son afectados negativamente tras los tratamientos químicos convencionales. Una de nuestras líneas de investigación más activa está enfocada al estudio de la relación planta-microorganismo y desde lo que hablaré hoy de manera muy resumida. La rizosfera, también conocida como almacén de los microbios, es la zona del suelo que rodea las raíces de las plantas. Las características biológicas y químicas de esta área del suelo están muy influenciadas por las raíces de las plantas. El sistema radicular de las plantas, que sirve como anclaje y para la absorción de agua y nutrientes, también les permite liberar numerosos compuestos sintetizados por ellas. Algunos de estos compuestos actúan como moduladores químicos para atraer, seleccionar o repeler comunidades microbianas dentro de la rizosfera. Dentro de la gran cantidad de comunidades bacterianas o microbianas que encontramos en la rizosfera, existen algunos microorganismos que son capaces de promover el crecimiento de las plantas. Estos pueden ser hongos, bacterias o algas, pueden ser de vida libre o pueden estar asociados a las raíces de las plantas. Algunas de estas simbiosis pueden ser muy estrechas o mutuales.
Las bacterias capaces de promover el crecimiento de las plantas son conocidas como PGPR, o rizobacterias promotoras del crecimiento, las cuales colonizan competitivamente las raíces de las plantas. Además de favorecer el crecimiento de las plantas, estas bacterias presentan un amplio rango de beneficios relacionados con la salud de las plantas y poseen una gran importancia agrícola al favorecer la rotación y la sostenibilidad de la producción de los cultivos. Algunos de estos beneficios aportados por las PGPR mencionaremos la nutrición o la promoción del crecimiento a través de la mejora de la nutrición. Estas bacterias son capaces de incrementar la disponibilidad de elementos esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El incremento en la disponibilidad del nitrógeno lo logran tomando el nitrógeno atmosférico y fijándolo a una forma de amonio que está más disponible para la nutrición de la planta. Eso lo hacen, pueden hacerlo de forma libre o de forma simbiótica en las raíces de las plantas a través de un complejo enzimático denominado nitrogenasa. Por otra parte, el incremento en la disponibilidad de fósforo y potasio está principalmente atribuido a la propiedad que tienen estas bacterias de producir ácidos orgánicos que permiten la liberación de estos compuestos en la rizosfera. Otro de los beneficios que pueden aportar estas bacterias es la protección frente al estrés abiótico, representado por la sequía, la alta salinidad en suelo o las altas o bajas temperaturas. Este beneficio es una característica de estas bacterias, lo logran a través de la expresión e inducción de diferentes grupos enzimáticos como las polifenoles oxidasas o peroxidasas. Además también a través de la producción de una enzima denominada ACC desaminasa, que es la encargada de regular, que es una de las reguladoras de los precursores de etileno en planta, una fitohormona relacionada con las respuestas de la planta a estrés. Finalmente, algunas de estas bacterias PGPR pueden conferir protección frente al estrés biótico, que está representado por infecciones bacterianas o fúngicas. En nuestro laboratorio de investigación estudiamos más profundamente los mecanismos involucrados en la protección frente a los patógenos que pueden conferir algunas bacterias PGPR. Entre ellos, la producción, ¿sí?, de moléculas orgánicas con actividad antibiótica o antifúngica, la producción de sideróforos para secuestrar el hierro y así limitar el crecimiento de patógenos, así como la inducción de los mecanismos de defensa de las plantas, como la respuesta sistémica inducida. Mediante pruebas in vitro hemos caracterizado genéticamente, bioquímica y filogenéticamente diversas bacterias de la rizosfera para determinar su potencial PGPR y seleccionar las mejores. Entre las actividades que hemos evaluado se encuentran la solubilización de fosfatos, ya sea por la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina o la producción de ácidos orgánicos, como comenté anteriormente, de la fosfatasa ácida, la producción de sideróforos para competir con patógenos y secuestrar hierro, la producción de enzimas extracelulares también con un potencial biotecnológico, como por ejemplo proteasas, lecitinasas y amilasas, las enzimas también como ADNasa, entre otras. También hacemos una evaluación de los compuestos antagonistas que pueden ser excretados por estas bacterias que limitan o inhiben el crecimiento de, en este caso, hongos fitopatógenos. Los resultados obtenidos en el laboratorio luego se extrapolan a pruebas in vivo para evaluar, por ejemplo, el aumento del tamaño de las plantas y el aumento en peso y calibre de diferentes frutos. Todos estos estudios nos han permitido diseñar productos con diferentes funciones que pueden ir desde consorcios microbianos que actúan en simbiosis para la activación y recuperación de suelos
hasta cepas bacterianas individualizadas que mejoran la nutrición y confieren protección comprobada frente a diferentes estreses bióticos o abióticos. La utilización de nuestros productos biológicos nos ha permitido incrementar la absorción de nutrientes por la planta, modular el desarrollo de la planta, aumentar la tolerancia de estas plantas al estrés abiótico y al estrés biótico representados por los patógenos, suprimir o disminuir la virulencia de los patógenos y aumentar la resistencia de estas plantas a enfermedades, manteniendo, por supuesto, como ventaja que no, frente a los compuestos químicos que no son tóxicos, que los microorganismos activos que están activos en estos productos habitan naturalmente la rizosfera, son ecológicos y no son perjudiciales para el medio ambiente. Pues ahora los dejo con mi compañera Gemma Pérez, que continuará explicando parte de lo que hacemos en investigación en nuestra empresa. Gracias. Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con vosotros hoy aquí. Mi nombre es Gemma Pérez Molina, trabajo en el departamento de I+T. Soy especialista en ensayos en campo y el área que vamos a tratar a continuación se trata del sistema de defensa de la planta. Nuestra visión hacia el futuro de la agricultura como fabricante tradicionalmente de fertilizantes químicos, centramos nuestro interés en desarrollar productos innovadores obtenidos a partir del conocimiento científico de cómo las plantas responden de manera habitual frente a diferentes tipos de estrés que se le pueden presentar. Las plantas en general tienen unos procesos metabólicos y celulares más versátiles que los animales. Esto se debe a una característica que todos conocemos y es que las plantas no se mueven nunca del lugar donde germinan, por lo que tienen que adaptarse y superar las condiciones desfavorables para poder sobrevivir, ya que no disponen de la capacidad para evitarlas cambiándose de sitio. Las plantas establecen múltiples mecanismos de respuesta, de defensa, incluyendo, por una parte, los mecanismos pasivos, donde se engloban las barreras físicas, también conocidas como, donde cobran, especial importancia la composición y estructura de la cutícula, la formación de tricomas, estomas, así como la pared celular. Por otro lado, dentro de estos mecanismos pasivos se encuentra la defensa química, que está caracterizada por la secreción por parte de la planta de compuestos antimicrobianos o antisépticos. Además, las plantas poseen mecanismos activos de defensa, donde se agrupan la resistencia sistémica adquirida, traduciéndose a nivel local de una muerte celular programada o la activación de la respuesta hipersensible en aquellas zonas necróticas, mientras que a nivel sistémico se produce el flujo de moléculas señal o mensajeros que median la activación de las reacciones de defensa en tejidos alejados a las zonas de infección. Otro mecanismo activo está compuesto, que la planta utiliza en la resistencia sistémica inducida. En este caso, se activa este sistema a través de la colonización de microorganismos no patógenos en la zona de la rizosfera, de la raíz, y por heridas causadas por herbívoros. Es importante diferenciar entre los dos tipos de estrés o, de los dos grandes grupos de estrés que pueden afectar a la planta. Por un lado, el estrés biótico y el estrés abiótico. El estrés biótico está generado por agentes invasores que causan daño o enfermedad en la planta, tales como pueden ser los hongos, fitopatógenos, bacterias, virus, viroides o nemátodos, así como micetos. Que el estrés abiótico es causado por factores ambientales adversos para el cultivo, como altas temperaturas, frío, salinidad, daños mecánicos, polución o la radiación ultravioleta, la aplicación de herbicidas, exposición a sustancias contaminantes, todos ellos van a ejercer un estrés abiótico en el cultivo.
Nosotros nos centraremos en los mecanismos de defensa activos, donde podemos ejercer un papel fundamental para minimizar los daños ocasionados sobre los cultivos. En el ataque, por ejemplo, a patógenos, los invasores deben primero enfrentar las barreras físicas en la superficie de la hoja, conformada por la cutícula. Aparte de estas barreras de defensa preexistentes, las plantas pueden activar barreras de defensa estructurales y químicas después del ataque de patógenos. En interacciones incompatibles, es decir, en aquellas en las que la planta es capaz de frenar el patógeno, las plantas son capaces de reconocer las estructuras microbianas conservadas, es decir, los patrones moleculares asociados a patógenos, a través de receptores transmembrana. Estos receptores son de reconocimiento de patrones, provocando así la activación del mecanismo de defensa intracelular. Este proceso es conocido como inmunidad activada por patrones moleculares asociados a patógenos, siendo esta defensa inmunológica la responsable de limitar el crecimiento del patógeno invasor. En cambio, los patógenos adaptados pueden inhibir o desactivar esta inmunidad activada por patrones moleculares asociados a patógenos a través de la secreción de proteínas específicas denominadas efectores o elicitores, dando como resultado una infección exitosa, la llamada susceptibilidad activada por efectores. En este caso, el control de patógenos se logra mediante aplicaciones generalizadas de productos químicos. Sin embargo, esta práctica es cada vez más rechazada por los consumidores debido a los graves riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Estas limitaciones han llevado a la búsqueda de alternativas ambientalmente seguras para controlar las enfermedades de las plantas. El uso de inductores de resistencia a enfermedades es una de las alternativas más recientes y seguras para controlar las enfermedades de las plantas. Por ello, se hace necesario conocer las herramientas a nivel genético que tienen a disposición las plantas. Una de ellas es la resistencia inducida. Se trata de una estrategia basada en el estudio del repertorio natural de defensa de la planta. Esta se caracteriza por una mayor manifestación de las respuestas de defensa innata de las plantas contra diferentes patógenos provocados o bien por la aplicación de factores externos que se manifiestan antes del ataque del patógeno, denominado elicitación, o después de la infección de patógenos, denominada priming. La activación de las respuestas de defensa innata durante la resistencia inducida conduce a una resistencia eficaz contra una amplia gama de agentes patógenos e invasores. Este proceso a menudo está regulado por una compleja red de traducción de señales en las que destacan dos formas en las plantas. La primera, la resistencia sistémica adquirida, inducida por compuestos químicos aplicados de forma exógena, y se basa principalmente en la vía de señalización de defensa a través del ácido salicílico. La segunda forma de resistencia inducida es la conocida resistencia sistémica inducida, que se refiere a un estado mejorado de resistencia desarrollado en las plantas después, como hemos mencionado anteriormente, de la colonización por microorganismos beneficiosos del suelo. Pueden ser las bacterias promotoras del crecimiento del suelo, así como los hongos micorrízicos. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que este mecanismo de resistencia por diferentes microorganismos beneficiosos se basa en las vías de señalización dependientes del ácido jamónico y del etileno, y está asociada a lo que hemos denominado anteriormente el fenómeno de priming, para un estado de defensa mucho más potenciado. No solo conlleva la activación de las defensas físicas o químicas de la planta huésped, sino que al mismo tiempo este tipo de resistencia sistémica inducida promueve el crecimiento de las plantas. Centrándonos en la base tecnológica de la gama Provite, es importante hacer una puntualización sobre los hallazgos previos realizados en diferentes autores, donde ya en 1961 se hablaba de un mecanismo novedoso que provocaba que las hojas superiores de plantas de tabaco se indujera resistencia sistémica adquirida después de inocular el virus del mosaico del tabaco en las hojas inferiores de las mismas plantas. Años más tarde se publicó que las plantas
que presentaron respuestas de resistencia sistémica adquirida provocadas por patógenos necrotróficos, adquirieron esta resistencia sistémica no solo contra el patógeno inductor, sino también contra diferentes tipos de patógenos. Un ejemplo de ello es en una de las investigaciones donde se activó el sistema de digamos, la resistencia sistémica adquirida por el virus del mosaico del tabaco. No solo se limitó a controlar este virus, sino que fue capaz o fue eficaz contra 4 virus vegetales diferentes e incluso contra diferentes patógenos fúngicos. Durante las siguientes décadas de investigación han dado como resultado la identificación de 2 características comunes a este tipo de resistencia, incluso en diferentes especies vegetales. Por un lado, es que tiene una efectividad de amplio espectro contra diferentes patógenos, y la otra característica es que tiene un efecto duradero incluso después de la provocación. Estas características de la resistencia sistémica adquirida como respuesta de defensa tienen aplicaciones biotecnológicas para controlar el estrés biótico en plantas de cultivo cuando crecen en condiciones de campo. Aunque las vías son diferentes tanto para la resistencia sistémica adquirida como para la resistencia sistémica inducida, presentan una fuerte componente genética y otra fuerte componente hormonal. A nivel genético, ambas requieren de un gen regulador funcional que activa la expresión del gen de defensa, estamos hablando del GNPR1, mientras que a nivel hormonal es el ácido salicílico en el caso de la resistencia sistémica adquirida, y mientras que en el caso de la resistencia sistémica inducida es el ácido jasmónico y el etileno, las sustancias que equilibran la respuesta de defensa afectando al comportamiento de la planta bajo diversas condiciones ambientales adversas. La evolución de estos mecanismos es un claro ejemplo de coevolución a nivel molecular entre las distintas especies. Recientemente se ha puesto de manifiesto que los mecanismos de respuesta de defensa, tanto a estrés abiótico como a estrés biótico, en multitud de ocasiones se solapan para contrarrestar sus efectos. Esto nos permite diseñar formulaciones a base de sustancias dianas que ayudan a preparar y o activar la maquinaria de defensa de la planta de manera que ésta sea capaz de defenderse, superar el estrés al que está sometido y mantener un ritmo de crecimiento óptimo. Ya que se sabe que las plantas, digamos, cuando están sufriendo un determinado estrés, ya sea por una infección bacteriana o por un estrés por sequía o salinidad, prefieren destinar todos sus recursos a superar esta amenaza antes que continuar con su crecimiento, lo que supone merma en el crecimiento y el desarrollo de la planta, generando costosas pérdidas económicas a los agricultores. Es importante, además, conocer que las plantas, como hemos mencionado anteriormente, son capaces de reconocer los patrones moleculares de patógenos para prevenir que la infección se propaga o se produzca una mayor infección en la planta. Sin embargo, los patógenos de las plantas desarrollan un mecanismo, son capaces, algunos de ellos, de desarrollar un mecanismo para anular esta defensa previa mediante la producción de elicitores y que son capaces de insertarse dentro de la pared celular. En este caso hay algunas plantas en las que son capaces de activar la respuesta hipersensible o muerte celular programada, así como la producción de fitoalexina, producción de proteínas con actividad quitinasa y glucanasa o la deposición de calosa. Estos son los mecanismos que la planta es capaz de activar una vez que es reconocido el ataque del patógeno para intentar confinarlo y frenar la infección. Una vez que se produce esta activación, además la planta libera diferentes moléculas señal
de resistencia a las células adyacentes, así como al tejido distante, de manera que se produce la activación en toda la planta del sistema de resistencia, ya que lo que hacemos es, digamos, alertar a la planta de que puede ser atacada, de manera que la planta se va a centrar a activar todos esos mecanismos para frenar en la medida en la que ella puede la infección o el ataque de un agente patógeno. Es necesario hacer una pequeña distinción de la planta cuando está sometida a estrés abiótico, ya que la respuesta que ejerce frente a este tipo de estrés va a ser bastante diferente al estrés causado por agentes patógenos o por estrés biótico. Ya que en este caso, frente al estrés abiótico, la planta lo que va a hacer es modificar eventos específicos de su desarrollo como respuesta a los cambios en el ambiente y optimizar la utilización de los nutrientes disponibles. Los mecanismos de defensa, en el caso del estrés abiótico, están orquestados por una compleja red reguladora que involucra moléculas de señalización que incluyen las hormonas del estrés, en este caso es el ácido abscísico, así como la activación o digamos, se producen especies reactivas de oxígeno, sulfuro de hidrógeno, óxido nítrico, las poliaminas, se ven afectados los fitocromos y el calcio como molécula señal, así como los factores de regulación de genes. En este caso se denominan, como se conocen, los factores de transcripción, que van a silenciar en algunos casos la expresión de genes o van a activar la expresión de genes de respuesta a estrés abiótico específico. En campo es importante hacer hincapié que las plantas están expuestas no solo habitualmente a una combinación de estrés, de diferentes tipos de estrés, en lugar de un solo tipo de estrés. En este caso es importante conocer cómo las plantas, por una parte, primero perciben las señales del medio ambiente, se produce la transmisión de moléculas señal a la maquinaria celular o a través de segundos mensajeros, como puede ser el calcio, las especies reactivas de oxígeno. Posteriormente se activan procesos utilizando mecanismos complejos que les permiten aclimatarse, como la activación o inactivación de genes para la síntesis de proteínas específicas, síntesis de esas proteínas específicas con una actividad determinada y a una determinada cantidad de las mismas. Se puede producir la desaturación de lípidos de membrana, la activación de la activación o síntesis de secuestradores de las especies reactivas de oxígeno, incrementando como la producción de antioxidantes y la acumulación de solutos compatibles. Los efectos negativos que pueden ejercer el estrés abiótico en las plantas es que pueden dañar el sistema de la fotosíntesis, ya sea por el exceso de especies reactivas de oxígeno, por otro lado se pueden producir lesiones en la membrana celular, daños producidos, como hemos mencionado, por las especies reactivas de oxígeno en diferentes órganos clave para la planta, la desnaturación de proteínas, así como se puede producir un estrés osmótico, que es como consecuencia de un estrés, por ejemplo, por altas temperaturas. Los avances en el conocimiento de los mecanismos de resistencia de las plantas a patógenos, así como los mecanismos de adaptación de las plantas frente a condiciones medioambientales adversas, permiten desarrollar nuevas tecnologías y estrategias más eficaces y respetuosas con el medio ambiente, como es la gama Provite, desarrollada para mejorar el rendimiento del cultivo, aun cuando la planta está sometida a un cierto tipo de estrés. Muchas gracias por vuestra atención. Para más información o para cualquier consulta pueden visitar nuestra web